técnica de las pruebas psicométricas. Y bueno, vamos a ir indicando cuando estén la mayoría. Así después no se me olvida lo que dije antes y de repente sus otros compañeros pues no lograron escuchar. ¿Se puede visualizar la presentación? Sí. Sí, licenciada. Bien. Hoy es 3 de octubre. Uy, ya son las 7. Tengo el reloj de mi puño tengo 7:05. Y en el reloj de la compu 7:01. No sé ustedes qué hora tienen para sincronizar. 7:02 tengo yo. 7:02 tengo yo también, Lick. Sí, buen día. Sí. Es que a veces yo le anticipo unos 5 minutos antes porque el reloj marcador que está en la universidad. Y así poder llegar a marcar a tiempo. Y en el caso, porque ellos como que lo adelantan un poquito. No es exacta los minutos de cierta forma. Bueno, tengan todos buen día los que se van uniendo. Recordándoles que ya tienen que ir haciendo en parejas también lo que corresponde a las fichas técnicas de las pruebas psicométricas que están posteadas en el segundo, en la tarea 2. Luego yo les estaré mandando los formularios del análisis de puesto para que los revisen. Y el próximo miércoles 12 de octubre, que va a ser el primer parcial, el examen del primer parcial, ahí vamos a explicar cómo ustedes van a utilizar esa herramienta. Esa herramienta va a ser aplicada a sus candidatos. Es un formulario que no lleva mayor complejidad, pero sí se requiere de cierta manera esa buena voluntad de llenar esa información que se gestiona dentro de ese documento para que ustedes al final puedan hacer un buen análisis, porque no solamente es recabar la información o recolectar la información, es hacer una mejor adecuación y mejor análisis y una mejor redacción. Entonces yo se los estaré mandando el día de mañana o próxima, por la tarde, noche o mañana para que ustedes lo tengan y lo puedan visualizar para que, como les repito, el día miércoles que nos reunamos, 1 hora dura el examen y en la siguiente hora pues explicamos esta parte práctica y ahí nos vamos a poner de acuerdo con respecto a las pruebas psicométricas que se le van a aplicar. Primero es el análisis de puesto, después viene la entrevista, pero también tenemos que ir avanzando en las fechas y en el tiempo para hacer la aplicabilidad y cómo lo vamos a hacer. Si ustedes van a entrar todos los 16 en la opción que nos dieron, porque hay dos, una opción A, solamente el candidato, opción B, los 3 del equipo. Para mí sería importante los 3 del equipo y se reparten el costo en beneficio al conocimiento, al aprendizaje entre los dos compañeros, entre las parejas, ¿verdad? Entonces, el NeoPeer es una excelente estrategia de evaluación psicométrica. Todas esas pruebas están dispuestas por esta empresa que se dedica a esta línea, a dar capacitaciones, de vender pruebas, ya sea papel y lápiz, y las que están en línea. Y en este sentido, las que están en línea, pues están más económicas. Para otras que hemos ido contratando en el tiempo, estas están más económicas de cierta manera. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Voy a apagar mi camarita porque tengo baja la intensidad del internet y Teams consume bastante banda ancha. Es lo que me han explicado, entonces no quiero que me desconecte en este sentido. Bien, estamos en el proceso
Ya una vez que hemos hecho el análisis de puesto, que hemos verificado todas esas condiciones, esos requerimientos, esos aspectos que nos van a definir qué es el puesto, quiénes pueden estar en el puesto, las competencias derivadas que se requieren de primer momento para poder ejercer ese puesto y las tendencias que en la actualidad se están generando que dicen que primero hay que verificar en algún punto las competencias blandas, pero nosotros de cierta manera vamos a seguir este criterio de ambas en ese sentido, que ustedes pueden encontrar en algún momento del proceso correspondiente a la entrevista estas habilidades blandas en alguna situación que usted le pueda poner como un caso, como un roleplay, como un ejemplo, cómo las personas de cierta manera pueden disponer. Y eso es lo que la empresa está queriendo, o las organizaciones, que uno verifique en las personas las reacciones, porque si de repente puede tener los conocimientos, sí, dice ellos, es perfecto, pero también cómo se va a desenvolver dentro del ámbito laboral. Pero en fin, vamos a enseñar los dos aspectos y eso siempre lo hemos tomado en cuenta en los dos tipos de entrevistas que se van a hacer, que ya muchos de ustedes lo pueden haber visto, que es las entrevistas STAR, que se hacen una línea de cierta manera generando las competencias, ya sean duras o blandas. Luego lo que corresponde a la entrevista, al análisis de puesto con otros criterios devenidos, ¿verdad? Luego me regreso a la entrevista, decía que por competencias y la otra entrevista base, que esa entrevista base de cierta forma es muy relevante, muy importante que la hagamos desde el enfoque del comportamiento humano, desde lo que sabemos hacer nosotros los psicólogos, porque a veces nos dan un formulario que es de 3 preguntas, si uno tiene ya experiencia, pues hace el buen manejo, utilidad del mismo, porque va incorporando otras preguntas, dependiendo de las circunstancias que se están presentando. Pero a veces resulta que no vamos más allá y nosotros de cierta forma los psicólogos podemos en algún punto y con la experiencia y con el conocimiento llegar a hacer un pronóstico de esa persona, cómo se puede desempeñar con el tiempo. Y claro, lo confirmamos una vez que aplicamos las pruebas psicométricas, las pruebas psicológicas, las pruebas de conocimiento, en ese sentido, que vienen a ser un complementario en algún punto, pero que el proceso donde se verifica la riqueza de tener ese contacto con esa persona, ya sea en línea o presenciales en la entrevista, donde usted va a poder obtener mucha información que luego le va a servir de cierta forma para verificar los aspectos que usted como psicólogo ya intuye en lo que corresponde a las respuestas o a los resultados que se puedan emanar, repito, dentro de las pruebas psicométricas y en algún punto en las pruebas de conocimiento que se pueden hacer. Entonces, nos habíamos quedado en el proceso de reclutamiento, que una vez tenemos bien descritos los análisis de puesto, que sabemos cuál es el puesto, que está esa vacante, que se necesita de cierta manera buscar personal a tiempo, porque todo esto se debe en algún punto programar, no están las carreras, porque las carreras a veces las cosas no salen tan bien. Y es por eso que suena importante que usted como recursos humanos esté verificando en contacto si va a haber algún movimiento, alguna salida, alguna reestructuración en la organización, de donde se requieran nuevos ingresos, algunos cambios estratégicos, repito. Entonces, en este sentido, usted tiene que estar al día, pendiente de esos movimientos y verificar que no solamente sea a causa de que a alguien se le ocurra, contratemos más personas, no, tiene que también ser un análisis estricto, ¿verdad? Confiable, que usted sepa que va a contar con el presupuesto y que está autorizada por la gerencia general en este aspecto. Si no, va a correr riesgos en ese sentido. Entonces, hay modelos que ustedes solo vieron en trabajo 1 de cómo hacer la búsqueda en este aspecto de publicación, que ahora no solamente se maneja televisión, radio, como en un inicio, el periódico, ahora está todo lo que es correspondiente a las redes sociales y específicamente hablamos de la página web especial de la organización y en el caso que no lo tengan, pues en algún punto se verifican por Facebook oficial, ¿verdad?
Entonces, en estos aspectos ya habíamos definido lo que es reclutamiento y yo les decía, no vayan a confundir los términos. Hay muchos términos parecidos con selección, reclutamiento, que al final no es lo mismo, pero que se parecen. Entonces, ustedes cuando al momento de que hagan estudien, lean, ya me imagino que lo van a estar haciendo, verifiquen cuáles son las palabras claves que hacen de cierta manera diferente estos conceptos. Entonces, mucho cuidado para no vaya a confundirse al momento de hacer el examen. El examen es parte de la teoría que correspondemos nosotros aquí en esta presentación resumen y que va acompañando de la parte práctica, en el sentido cuando ustedes están buscando o están trabajando con el candidato. Entonces, necesitamos conocer la teoría para implementarla en la parte práctica y no tener más equívocos. En este sentido, esto ya lo habíamos de cierta manera comentado, los objetivos del reclutamiento, lo que es el reclutamiento, las fuentes del reclutamiento, cuando son internas, externas, utilizando qué medios y especificando lo que ahora en día estamos haciendo más seguido, que es lo de en línea, y que la pandemia de cierta manera vino a reactivar o activar o a dar a conocer algunos otros procesos que de cierta manera no se estaban haciendo, que en otros países ya se estaba implementando o que quizás en este país ya se venía haciendo, pero de manera más discrecional, ¿verdad? Entonces, verificamos el siguiente proceso, que es la selección. Una vez que nosotros hemos detectado quiénes pueden ser los posibles sujetos que se van a generar para poder hacer el proceso de selección, entonces vamos nosotros ya como que entrando a este mundo de poder elegir el candidato idóneo, el que va a corresponder a los candidatos idóneos, que van a corresponder a lo que se requiere dentro del puesto y a lo que requieren las políticas organizacionales. Entonces, cuando hablamos de selección del talento humano, estamos promoviendo esa búsqueda de cierta manera utilizando criterios científicos basados en algún método en específico de cierta manera y que la gente que está en este nivel o en este proceso tiene que estar especializada, que va agarrando experiencia en algún momento, ¿verdad? Y que lo compara con la experiencia vivida también, porque uno, antes de estar dentro de una organización, es quizás que ha pasado en la búsqueda de un trabajo, de una posición, etc. Entonces, en este sentido, aquí es donde ya se ha analizado el puesto, donde ya vamos a verificar ese análisis buscando a esa persona, como les decía, o esas personas que se puedan elegir dentro de un grupo, porque recuerden que, y más ahora en día, que hay una cantidad de personas en búsqueda de trabajo y tal vez pueden ser 2 plazas, 1 plaza, 3 plazas o muy pocas plazas para toda la cantidad de personas que andan buscando cubrir esa posición. Entonces, en este sentido, en el proceso de selección tenemos que ser muy ajustados a las normativas para evitar cometer errores, para evitar perder tiempo, para evitar crear confusiones. Se tiene que generar toda una estrategia de cierta manera que va a ser parte de la organización. Y en este punto van a llegar, como les decía, muchas personas, van a tener muchas hojas de vida o van a tener muchos correos con información verificando que ellos están dispuestos a incorporarse a la organización, pero ustedes en este proceso de selección tienen que ir reduciendo al máximo, de cierta manera, esa cantidad de personas que les han llegado. Y para ello se necesita conocer, repito, qué es lo que se va a generar, qué es lo que se está generando en la organización con respecto al puesto de trabajo. Entonces, aquí la participación del psicólogo es muy importante en este aspecto porque en algún punto les decía, no solamente llegamos a ser aplicadores de pruebas, eso es parte de nuestro trabajo porque somos los únicos y los indicados. A diferencia de los otros profesionales, entonces estando nosotros en el área de selección, estamos también verificando esa participación de promover esas pruebas psicométricas, midiendo rasgos de personalidad, inteligencia, aptitudes, actitudes, intereses, valores u otros. En el caso ahora se están midiendo mucho con muchas competencias. Entonces, en este sentido, también estamos que entrenarnos para hacer más viable y confiable el proceso.
No todas las pruebas las podemos llegar a conocer en el caso, o podemos llegar a conocer muchas. Y con el tiempo y con la experiencia, entonces vamos determinando qué pruebas sí son convenientes para la organización, para el tipo de puestos, y se van creando una serie de baterías. Esas baterías de pruebas se van consolidando para los puestos que son similares y se van consolidando también para puestos que son no similares. Entonces uno va tomando decisión, bueno, si es para una gerencia, pues podremos aplicar de liderazgo, de forma de gerenciar, y ahí vamos a encontrar las de competencias o directamente alguna prueba que mida esos aspectos. En este caso, con ustedes, nosotros y con lo que yo les indicaba al inicio de las pruebas que van a aplicar en línea, que son necesarias para que ustedes las conozcan, con Metrotecnia, ahí solamente vamos a elegir una batería de pruebas de entrada. Aquí van a haber varios puestos de la condición que ustedes ya mandaron en la tarea 1 con respecto a quiénes son sus candidatos. Ahí vamos a hacer solamente una batería de pruebas. Va a ser la misma aplicada a todos ellos, pero aquí hay una riqueza, que aunque sea la misma aplicada a diferentes puestos, aquí hay diferentes aspectos que se van a medir. Comportamientos, inteligencia general, valores y competencias. Entonces, las competencias que puntúen en lo más alto probablemente se van a acercar más a los aspectos o al puesto al cual su candidato está dirigido en el puesto actual. Entonces, no hay ningún problema por ello. Pero sí, en la segunda temática que vamos a ver después del examen, que es la evaluación del candidato, y se van a dar cuenta que es lo que estoy, de cierta manera, comentando en este momento. En este sentido, entonces, es importante que cuando se realice estas mediciones sepamos qué es lo que mide, para qué mide, cómo nos va a servir, cómo se puede implementar y de cierta manera los requerimientos que se tienen en el puesto. Y asimismo escoger las pruebas específicas y conocer el conjunto de unas pruebas para generar esa batería de pruebas para esos puestos o para el puesto. Entonces, una vez que ya tenemos la información, nos toca la interpretación de los resultados, buscando que cumpla con la finalidad, ¿verdad?, del proceso de selección. Y en este caso, verificar si cumple, se acerca las puntuaciones que aquí se buscan las mejores de cierta manera. Aquí no estamos evaluando a un paciente con aspectos de buscar un trastorno. Aquí estamos buscando a un sujeto con los aspectos que correspondan y se adecúen con lo que nosotros necesitamos contratar en ese sentido. Entonces buscamos ese nivel de competencias ajustadas al puesto de trabajo. Entonces, en este sentido, aquí desplegamos junto con la entrevista, que son fundamentales. No podemos aplicar una sin la otra. En este caso, primero se refiere a la entrevista como proceso, después a las psicométricas, o en el inter puede ser conocimiento psicométrica, pero se tiene que primero conocer el sujeto, analizarlo, hablarlo, comentarlo con el sujeto, ¿verdad? Con la persona o con la gestión del talento humano, como se le llama ahora en día. Entonces, aquí nosotros en algún punto podemos llegar hasta hacer nuestros propios pronósticos, perdón. Y, ¿por qué no? Terminamos de consolidar ese diagnóstico que de entrada hemos ido hablando con la persona y que se termina de consolidar, repito, una vez que tengan los resultados y que sirven en algún aspecto como prueba, ¿verdad? Como comprobantes, mejor dicho. Entonces, el objetivo de selección, que el personal contratado se desempeñe las funciones que correspondan en base a los perfiles, que mediante la aplicación se tome la información justa, necesaria, oportuna, para poder hacer así la diferencia de la contratación de las personas, porque van a haber varias. Pero recordando que en este proceso de selección también se verifican los filtros, ¿verdad? Y que dentro del proceso de selección vienen lo que son las entrevistas y la aplicación de otros instrumentos necesarios o que las políticas de recursos humanos lo soliciten. En este aspecto, entonces, verificamos pronósticos de cierta manera, porque siempre tenemos que anticiparnos dependiendo de las políticas, repito, y la estructura organizacional. Asimismo, nosotros estamos apuntando a escoger a las mejores personas y no quedarnos solamente en el aquí, también ir hacia más allá en cierto momento. Y que en algún punto la información que nosotros recabamos de este proceso de selección puedan servir mucho, mucho
a esas personas que van a tener como jefes, como supervisores o como gerentes. Entonces, nosotros vamos a visualizar la entrevista base y la entrevista por competencia llamada STAR. Ahora en día pueden haber otras, o se pueden ir conjugando unas con otras, algunas devenidas de autores que han hecho sus estudios, otras devenidas porque ustedes con el tiempo y la experiencia o según las normativas de la organización ya tengan su propio formulario. En algún punto ustedes pueden generar algunas líneas de acción a esos formularios una vez que ya van conociendo. Entonces ustedes dicen, bueno, en base a la parte teórica, ahora generemos la parte práctica, agreguemos o reformulemos este instrumento y lo aplicamos hasta llegar a tener de cierta manera esa validez. Y en el punto usted con cada cliente que va teniendo, candidato, va generando más conocimientos y estrategias que se van a ir implementando más adelante, ya con una seguridad, ¿verdad? En este caso también ustedes verifican, repito, cuando han pasado por esa experiencia de búsqueda de empleo, entonces se van dando cuenta y con estas líneas que estamos generando y con las que vieron en trabajo 1, qué es lo que pueden disponer y cómo se puede disponer para una mejor entrevista, un mejor proceso, ¿verdad? Que sea más efectivo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver esas dos entrevistas. Primero, vamos a aplicar el análisis de puesto para conocer los requerimientos del puesto y después vamos a aplicar la entrevista, que también les voy a mandar esos formularios y se los voy a explicar. Entonces, la entrevista se utiliza para obtener más información. Si bien es cierto, el sujeto, el candidato, ya ellos nos han mandado alguna información devenida en su hoja de vida. La analizamos y si va con respecto a nuestras necesidades, entonces hacemos ese filtro que es muy importante y entonces aquí es donde empezamos ya a encaminar ese proceso. Aquí la reunión puede ser presencial, ahora en día virtual. Aquí se verifican, repito, los requerimientos, si está la persona realmente adecuada, es la adecuada para generar esa posibilidad de que él pueda entrar a la organización. Entonces, aquí se toman en cuenta esas características idóneas que se requieren para desempeñarse en el puesto y, por supuesto, dentro de la organización. Entonces, la entrevista en sí, ya habíamos comentado, y ustedes ya lo saben, se utiliza para obtener información, verificar, conocer a esa persona para comparar si llena los requerimientos, los requisitos que el puesto está pidiendo. La entrevista es una técnica donde usted puede tener varios formatos. Puede tener formatos estructurados, semiestructurados, o puede ser ya no un formato, y generar una entrevista de forma libre. Pero esa forma libre es cuando usted ya tiene mucho rato haciendo entrevistas que de cierta manera ya tiene esa expertise. Está bien fundamentado en lo que usted está generando. Entonces, en este sentido, es una conversación donde usted hace investigación de quién es la persona y va comparando del llenado de la hoja de vida o cómo presenta la hoja de vida, del llenado de la solicitud de empleo, más su instrumento. Esos aspectos se van generando en algún punto en la línea del tiempo en la que usted está con ellos trabajando. Se va viendo esos documentos que se van presentando y usted los tiene antes de estar enfrente de la persona, ya sea, repito, en línea, virtual o ya sea telefónicamente o ya sea en presencial. Entonces usted va analizando. Antes de entrar a esa entrevista, usted verifica toda la información y reúne esa misma para poder hacer la gestión de la entrevista en ese sentido. Entonces uno se prepara, no va a ir así de una sola vez, se va preparando en ese sentido. Bien. En las entrevistas vamos a ver que hay un proceso también para generar esa entrevista y en este proceso de selección que está incorporada a la entrevista vamos a generar en algún punto, probablemente puede ser que no todas las empresas o que todas las empresas hagan este orden, que es una previa, un preámbulo para saber si esa persona se puede quedar, puede seguir en la siguiente fase, o ahí se hace un filtro definitivamente. La inicial y la profunda. Entonces, en la entrevista previa, es ese primer momento que ya sea el usuario o el candidato tiene con la organización o la organización en algún punto pueda tener con ese posible candidato. Entonces, aquí verificamos
y con su hoja de vida llenan los aspectos requeridos, se le da una solicitud de empleo, o en el caso si no lo llena, pues entonces en ese sentido verificamos que si no cumple los requisitos, entonces se descarta y no va a poder seguir en el siguiente proceso. Y es lo que le llamo de cierta manera filtro, ¿verdad? Que se filtra ese contacto en algún punto, repito, si no llenan los requisitos. Y a veces hay aspectos en que dice, ya sea en línea o en presencial, que se les da la hoja de vida. En algún punto, con solo que llegue, perdón, la solicitud de empleo, en algún punto es que solamente ellos manden la hoja de vida y desde que uno la lee y como ahí se indica, ¿verdad? Generalmente para el puesto que va a llegar o para el que está solicitando, algunas veces solo mandan porque miraron un correo y dicen, bueno, tal vez la suerte me acompaña, yo lo voy a mandar aunque no tenga ahí algún puesto, aunque no estén diciendo que se necesita o hay una vacante. Pero puede ser que como estrategia las personas empiecen a mandar, pero generalmente tiene que haber un filtro. Y cuando hay una vacante, indicarla. Para qué área, para qué puesto específicamente, porque si no se les llenan los correos o los buzones o le llega mucha información de hojas de vida. Y en algún punto eso genera expectativas para aquel que anda buscando una posición dentro de una organización. Entonces hay que saber hacer bien el filtro, ser muy diplomáticos en este proceso porque a veces uno no es tan educado y parte de la diplomacia es ser educado porque esa es la imagen de la organización. He encontrado que algunas colegas que se dedican a estas líneas, ellas son tan respetuosas que hasta agradecen haber participado en el proceso y mandan así como la nota o habla por teléfono donde se le dice gracias por haber participado y ahí se le indica que ya no va a seguir en el proceso. Entonces, y algunas otras empresas no. Ahí nunca se da cuenta uno en qué pasó, ¿verdad? Pero eso va a ser, repito, de las políticas y de las condiciones de cómo manejen la gestión del talento humano, cómo manejen la administración de los recursos humanos. Y en este sentido, es muy importante utilizar varios formatos para solidificar esa información, para poder obtener y saber quién es la persona de antemano y luego vamos a hacer la búsqueda si realmente hay información que el candidato ha colocado es verídica o es falsa. Y hay formas de hacerlo de cierta manera. Bien, un aspecto importante decía dentro de lo que es la parte de la entrevista, ya sea previa, y las otras que continúan es tener una solicitud de empleo. Repito, en algún punto puede ser que algunas empresas con solo ver la hoja de vida no le den la hoja, el documento de solicitud de empleo. En algunas otras sí se les pueden dar. Y con tanto la hoja de vida con la solicitud de empleo indicar si sigue o se queda, ¿verdad? Y repito, algunas veces dicen, no, ¿para qué le vamos a dar la solicitud de empleo? Si es más bien es perder tiempo y no cumple. Y ahí lo vamos a tener en la base de datos, tal vez más adelante será una oportunidad y ahí lo están registrando, ¿verdad? En algún momento. Y ahora en día que hay bastante mercado de gente, ¿verdad? Buscando posibilidades de emplearse. En la solicitud de empleo, ojo, jóvenes, en este sentido, tiene que llenar una serie de requisitos. Tiene que generarse y saber desde aspectos generales de la persona y aspectos específicos, desde cómo es el núcleo familiar de forma general dispuesto en este documento, cómo es la preparación de estudios, las experiencias previas que ha tenido, es conocer en un documento toda, en algún punto, la vida laboral y personal de esta persona. Entonces aquí se hace una adecuación a un instrumento que se va a utilizar. Algunos instrumentos ya están generados. De esos instrumentos uno puede modificarlos, adecuarlos, dependiendo, repito, de las políticas de la organización, donde se va a reunir toda esa información posible en unas cuantas hojitas. Ahí va a quedar la información, que luego uno la compara con lo que dice la hoja de vida, ¿verdad? Y la compara. Si algo hace falta, pues en el proceso de entrevista termina de generar la información que en algún punto no se tenía. Hay otro aspecto importante, jóvenes, que dentro del formato de la solicitud de empleo, aparte que van los aspectos generales,
lo que ha estudiado, la experiencia laboral, familiar y otros aspectos, es colocar siempre esa distinción de las referencias, sean personales, laborales, donde se indique de cierta manera quién conoce al candidato y cómo lo conoce. Ya me ha tocado a mí en procesos de concurso hacer ese llamado a las personas que ellos indican en las referencias y se hace un formato aparte. Así como se hace un formato de entrevista, un formato de hoja de solicitud de empleo, también se hace un formato para verificar las referencias y ahí viene una serie de condiciones donde uno va a llamar y se va a dirigir a través de un instrumento y ahí hacer las preguntas correspondientes sin entrar a alguna dinámica que sea confrontativa, sino que para verificar que si realmente la persona trabajó en esa institución, por qué motivo salió, si él lo recomienda que en el caso o si lo volviese a contratar. Y en algunos puntos hemos encontrado que siempre nos dice que la persona ha salido, uno, por reestructuración, otro porque la persona de cierta manera quiere tener otras posibilidades y oportunidades que quizás a ella no se puedan dar. En este sentido, aquí comprobamos lo que el candidato afirma y luego consolidamos la información haciendo esa investigación. Y confirmamos las funciones y el puesto que indica. Ya antes me ha pasado en algún punto que he encontrado datos falsificados. Siempre lo comento de una persona que pude haber contratado que tenía datos falsos, una constancia falsa. Hay que tener mucho cuidado en eso, de verificar que donde usted vaya a llamar para buscar la referencia sea en los lugares donde él dice que ha trabajado de cierta manera cuando son referencias laborales. Y en este sentido es una serie de consejos que se pueden seguir verificando que los datos que le dio usted investiguelos, no los deje solo por determinado de que está ya descrito o escrito en el documento. Llame, consulte y usted siempre diga al candidato vamos a hacer y buscar la información requerida y por eso en la solicitud de empleo tiene que generar en una nota que todo lo que dice es verdad y que usted autoriza a la empresa para que se busque la información, ¿verdad? Para que se investigue, porque si no se anota esa autorización puede correr usted riesgo y decir, este candidato pues me andan persiguiendo o andan queriendo saber algo más de mi vida, pero usted en este proceso le indica, ¿verdad? De que se va a hacer este protocolo. Entonces, hay que contactar a las personas o a la persona que se supone que puede darnos información de este candidato y hacer las averiguaciones correspondientes y con el respeto sugerido, ¿verdad? Indicar, somos la empresa tal, estamos verificando la información que nos dio Julano de tal, que dice que trabajó en su organización por tanto tiempo y queremos nada más generar que la información que él nos dio sea cierta. En algún punto, algunas empresas dicen, nos reservamos el derecho de decir y dar más información, algunas otras sí pueden ser más abiertas y eso lo hacen pues los que fueron jefes de él en ese sentido. Entonces consigamos la información en algún punto de lo que él indica o la que la persona está refiriendo, repito, en su documento de solicitud de empleo o en la misma hoja de vida, ¿verdad? Y en este sentido, de cierta manera, hacer ver que ustedes son personas serias, que la organización es formal y que por eso necesitan adquirir de cierta manera esta información. Me ha pasado que en algún punto se nota cuando la gente es muy diplomática, muy gentil, muy amable y sí quiere hacer la participación. También me ha tocado cuando la persona anda a las carreras y solo va contestando por contestar. Entonces uno en la referencia va notando estas observaciones de cómo fue el proceso de entrevista que usted hizo para adquirir esa referencia laboral y va anotando. Hay disposición, sin disposición, o algunas veces la persona dice, omito eso, no sé más de la información, porque quizás el jefe que estaba en aquel momento ya no es la persona, y lo único que le puedo dar, le dicen a ustedes que sí, trabajó aquí, de tanto a tanto, de qué fecha a qué fecha, ingresó, salió. A veces no quieren dar el motivo de la salida, pero a veces sí lo dan también, y las funciones de cierta forma o de manera general se las puedan indicar. Bien, comentarios, jóvenes, que tengamos en este momento. ¿Alguna experiencia?
por las cuales ustedes pudieron haber pasado en algún punto, y si no, pues continuamos. Espero que no estén dormidos, que estén activos ya. Bien. Aquí Vamos a estamos. volver. Sí, vamos a volver a cerrar la camarita. Y en ese sentido, jóvenes, es muy importante, repito, que ustedes se preparen. Ya venimos con la entrevista inicial, la anterior a la previa, donde nos estamos organizando, verificando si realmente esa persona puede continuar, y hacemos filtros. Los filtros se pueden hacer, ya sea vía telefónica, haciendo consultas o aclarando dudas, o inmediatamente que han recibido ustedes el expediente de la persona, que es al acompañar, repito, la hoja de vida con la solicitud, ustedes pueden indicar no llenan los requisitos para el puesto al cual estamos buscando a las personas, y entonces ahí queda. Entonces continúan con los que sí puedan llenar esos requisitos. Entonces en la entrevista inicial, que es la segunda de todo el proceso, pueden ser partidas, ¿verdad? A veces puede ser que según las normativas o políticas, que en 2 entrevistas usted ya esté adentro, o puede ser que necesita más entrevistas, pero que están acompañadas no solamente que estén hablando con usted, es que también en esos procesos de entrevista puede ser que le estén aplicando las pruebas de conocimiento, o haciendo alguna práctica, o consolidando las pruebas psicométricas que se le van a aplicar en el caso que haya psicólogo, o que el proceso esté tercerizado, porque a veces puede ser que una empresa manda a otra empresa que le haga la contratación, que le haga la búsqueda para luego ellos tener más seguridad y generar esa contratación. Hay ahora varios modelos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, en la segunda entrevista, aquí ya se van aclarando dudas, datos confusos, o ya declarando quién es esa persona, y esa persona presentándose, ya sea, repito, en línea o presencial. Aquí se consigue más información sobre el candidato de lo que ya se ha descrito en el documento, repito, que ellos presentaron. Ahora también aquí se hace ya una formalidad en el aspecto que se cuentan más detalles, que se verifica más información, repito, y que ya se tiene un documento estructurado, semiestructurado, para generar esos fundamentos de que la persona le puede indicar más información y de cierta manera que la persona cuente quién es él. Y usted va a ir indicando, ¿verdad? Como una línea del formato que se esté utilizando. Entonces, aquí aclaramos datos confusos. En el caso que no los tenga confusos, puede verificar quién es la persona, hacer un ambiente agradable. Cuando usted ya lo esté entrevistando frente a frente, cara a cara, como decimos, o vía telefónica o vía internet. En ese sentido, tiene usted que tener sus propias estratégicas para cada uno de los contactos. Si es cara a cara, tiene que tener sus propias estrategias. Si es en vía en línea, también. Si es telefónica, también, porque telefónica en algún punto usted no está viendo la actitud que está tomando la persona con respecto a esa referencia de expresión facial o expresión corporal. Y en línea, de cierta forma, usted puede fijarse un poco más, ¿verdad? Y si es cara a cara, más todavía. Pero como hay nuevas tendencias, que puede ser que el que está en el proceso de selección esté en un país, en otra ciudad, y usted se tenga que conectar, entonces ahí va a generar nuevas líneas, criterios para ir fundamentando una buena entrevista. Conocer todos los aspectos del candidato, si reúnen las condiciones para el puesto, y algunas otras preguntas más, porque ya les decía, está la entrevista filtro, pero si pasa ese filtro, quiere decir que ya estamos teniendo esa otra oportunidad de estar entablando más relación en este proceso, ¿verdad? Y luego verificar esas competencias, esos intereses, hacia dónde va la persona. Cuando hablamos de la gestión del talento humano, verificar cómo la persona se proyecta en un futuro inmediato. Aquí también consolidamos si la persona la requerimos, o el puesto, mejor dicho, porque acuérdense que es impersonal, si el puesto requiere que tenga experiencia o que la tenga o que no la tenga en ese sentido. Entonces, vamos verificando en esa plática amena de confianza, se genera un rapport, tiene que ser en un sitio adecuado. Eso de hacerlo en cualquier lugar no es correspondiente, porque tenemos que centrarnos en la persona y darle el derecho y respetar esa condición. Me he fijado en algún punto, una vez en una organización que se dedica a vender equipo, que estaban entrevistando a las personas de una manera que no era la adecuada, bajo el estrés, el ruido, el movimiento de los clientes, y ahí sentado frente al entrevistador.
Y digo yo, si es que quiere modernizar estos procesos, está fuera de base. Pero bueno, como psicóloga y psicólogos así lo debemos de pensar, que adecuar el espacio. Si se quiere implementar o complementar en el proceso de entrevista otras líneas estratégicas de cómo se va a modular la persona dentro del ambiente que va a trabajar, se hace. Pero primero se crea la oportunidad de estar en un lugar adecuado, de cierta manera. Y luego hacer esa otra práctica de llevarlo al lugar donde él se va a desenvolver. Pero primero la información es adquirirla en un lugar, repito, que cumpla con condiciones donde la persona siente esa confianza y de poder ser abordada. Y que no hayan distractores, de cierta manera. Entonces, aquí nosotros también transmitimos en algún punto quién es la empresa, y muchas veces las personas nos pueden sorprender porque hoy ya van identificados o ya saben quién es la organización porque se han tomado el tiempo de buscar de quién es la empresa. Aquí nosotros decidimos, de cierta manera, fijar fecha para las siguientes entrevistas. Si nos dimos cuenta por enterado que es la persona que va anotándose, que va cumpliendo, entonces decimos, bueno, se le genera una tercera entrevista para hacer aplicación de pruebas de conocimiento, pruebas psicométricas y una siguiente y último proceso, ¿verdad? En ese sentido, donde la persona puede complementar información. En algún punto, en ese primer momento de esa entrevista inicial que estamos generando, aquí puede ser que no venga la información completa, y entonces para la tercera entrevista uno le puede decir complete la información, antecedentes penales, antecedentes policiales y otras líneas que puedan tener la organización. En este sentido, se le explica quién es la organización, cuál es el puesto que se va a requerir, y ahí es donde el sujeto puede también hacer una serie de preguntas en qué va a consistir las actividades que se van a generar. Si ya tiene experiencia, pues nos damos cuenta, y si no, en el caso, se le explica también. Y es así, de cierta manera, como estamos nosotros haciendo un mejor abordaje al posible candidato. O al candidato que puede convertirse en posible colaborador. En este sentido, la entrevista profunda se puede hacer en más sesiones, porque aquí complementan ellos alguna información que quedó pendiente en ese sentido, ¿verdad? Que complementó, que nos dimos cuenta en la entrevista inicial, que hace falta. Entonces, aquí en este tercer momento puede terminar de completar la información. O quizás antes también se pudo haber hecho para que ellos continuaran o vengan a la segunda entrevista, puede ser que en la previa uno verifica, esta es la persona que se puede quedar, entonces para la segunda entrevista, que es la inicial, él puede traer su otra documentación que hace falta e irla llenando. O en el caso, como decía aquí, la entrevista inicial, verificar, aclarar dudas, y si hace falta alguna otra información, pues se hace y se termina de completar en la tercera entrevista, que es la profunda. Aquí puede llevar los documentos y ya se hace un expediente de esta persona, y aquí se le indica, pues ya que ya viene dispuesto al horario para las pruebas psicométricas, se le hace una referencia de forma general en qué va a consistir. No es que se le van a dar las respuestas de las pruebas, sino que en forma general se le va a indicar, va a tener una batería de pruebas, tal vez no tanto la batería, así como nosotros si fuera otro psicólogo, se le puede indicar, va a ser evaluado con unas pruebas psicométricas que vamos a verificar aspectos de inteligencia, de personalidad, de valores, de competencia, de actitudes, y el tiempo en que va a consistir cada una prueba, en las condiciones que la persona se tiene que presentar para que se pueda concentrar mejor al momento de hacer la aplicación de las pruebas. Son aspectos generales los que se indican. Ya en sí de las respuestas, eso no, ustedes bien lo saben porque lo han vivenciado en las mediciones, ¿verdad? En ese sentido. Entonces aquí y también se le indica cómo va a ser, de cierta manera, para esta tercera entrevista, en qué momento se le va a hacer el de conocimiento, si va a ser papel lápiz como un examencito, o va a haber una práctica, o se va a generar en esta entrevista, en este proceso, o puede ser previo también, en la segunda entrevista, se puede generar esa línea de que la entrevista inicial se haga desde ese primer momento una entrevista profunda. Luego en la tercera entrevista puede ser que se genere una entrevista por competencias,
o puede ser que la segunda entrevista ya se haga directamente por competencias o que se formulen ambas, que se aplique primero una profunda y luego por competencias. Entonces ahí, repito, lo va a determinar quienes estén en el proceso de selección. La entrevista profunda también puede ser que digan, bueno, aquí ya está con las pruebas psicométricas, con las pruebas de conocimiento, entonces con las pruebas de conocimiento hagamos diferencia. Hagamos un assessment de cierta manera donde se genere muchos otros aspectos, donde busquemos directamente las competencias, donde hay un comité de selección que puedan tener la participación o en el caso, en esta entrevista profunda puede ser que haya un grupo que están queriendo quedarse dentro de la organización, esos candidatos pasar a hacer un assessment, una evaluación grupal, y donde se le van a generar algunos ejercicios y vamos a ir viendo cómo van correspondiendo a esos ejercicios el comportamiento, la disposición, la forma de cómo pueden interactuar de cierta manera. O esto, hacerlo en la segunda entrevista. Es que va a depender, ¿verdad? De cómo lo integre la organización, pero sí va. Las psicométricas son fijas que tienen que ir y luego cómo dispongan los de conocimiento. De cierta manera, repito, puede ser que lo lleven ahí al área de trabajo, que se desenvuelva o que lo hagan por escrito, dependiendo también del puesto de trabajo. Bien, ¿comentarios? Bueno, continuemos entonces. En este aspecto les decía que hay formatos que se generan según lo que nosotros queramos recabar. Si en primer momento ya vienen las condiciones dadas por las políticas de la organización o directamente, repito, por las políticas dispuestas en los procesos de selección por recursos humanos, ya les generan un formato, ya sea que esté estructurado, donde ya vienen elaborado un conjunto y detallados un conjunto de pruebas, donde se requiere explorar más a ese candidato de cierta manera. Hay un orden que se va generando una pregunta, después otra, o la semiestructurada, donde aquí en algún punto viene un formulario con algunas preguntas, pero hay libertad de acción, que en alguna respuesta que no se genera completa, entonces venga usted y de esa respuesta que genere una nueva pregunta para cerrar ese proceso, ¿verdad? De que no se queden las dudas. Entonces aquí es muy aceptable y generalmente esta número 2 es la que yo más comparto en algún punto, ¿verdad? Que se puedan tener otras preguntas que se van hilvanando a medida que van generando, repito, respuestas a estos posibles laborantes o que son los candidatos en el proceso. Y está el otro formulario que en algún punto las pueden utilizar, que son libres, que esto puede ser que el que va a ser jefe o gerente de esa persona tenga la libertad, ya por la experiencia y los conocimientos, enfocarse más a los conocimientos, a las competencias de cierta manera duras que a la blanda, ¿verdad? Entonces, en esos conocimientos, él le pregunta cuál ha sido su experiencia, ¿me puede dar un ejemplo cómo hizo? Y ahí no necesariamente tener un formato establecido, sino que es del conocimiento del gerente que puede ser bien abierta y con bastante fluidez el querer explorar quién es la otra persona. Pero yo siempre digo, aunque sea libre, siempre hay que tener algunas líneas de referencia, por lo menos, para que no se nos olviden algunos detalles. Y eso yo lo he visto cuando gerentes han entrevistado, que en algún punto ellos directamente le dicen, ¿cuál ha sido tu experiencia? Contame, ¿qué hiciste cuando se te presentó algún problema? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué tipo de máquina conoces? Si es que es algo tecnológico, ¿cuáles son los programas? Y ya empiezan a hacer un abordaje que no necesariamente necesitan tener preguntas básicas, ¿verdad? Porque él ya la sabe o ya maneja el sistema y directamente, ¿cómo utilizas el arma? Así que fuera para vigilancia, pero claro, ya me ha pasado otro caso también en una institución pública que le hicieron una prueba a la persona. Llegaron 2 candidatos para la seguridad interna de la empresa, de esa institución. Entonces dijo el de recursos humanos, ahorita le voy a ir a hacer las pruebas. Y dije yo, ¿cómo que le va a hacer las pruebas de conocimiento? Bueno, ya se le habían aplicado las pruebas psicométricas. Entonces vámonos, le dijo a los 2 jóvenes. Vos decís, le dice el jefe, que tenés experiencia. Entonces ahorita te voy a dar esta arma, le dijo. Me haces todo el manejo y ellos son términos técnicos, ¿verdad? Porque el que le estaba haciendo la evaluación de conocimientos del uso de armas es un ex militar.
Ya le dijo en términos específicos que abriera, cerrara el arma, que quitara las balas, que cómo cómo tenía que hacer la demostración. Entonces, de cierta manera, después él regresa el jefe y dice, bueno, el A y el B, el sujeto A, el sujeto B. El sujeto B dice que las conoce, que ha trabajado, pues puede ser, dice, pero no maneja las armas. Y el sujeto A sí las maneja. Entonces son criterios que se deben de fundamentar. Eso nada más como un ejemplo que yo viví, ¿verdad? De ver cómo uno al tocar el arma empezó hasta a temblar y el otro el sujeto lo hizo con más seguridad. Entonces son líneas que no debemos de perder de vista, que tenemos que informarnos, porque recuerden que el psicólogo no es el que da la última palabra en contratar a la persona, que usted es el preámbulo para que se contrate a esa persona, que una vez que usted tiene dentro de 100 personas los 3 candidatos posibles, estos 3 van a irse de cierta manera al último proceso, que quien va a decidir en algún punto, ya sea la comisión de concurso o la comisión de selección o el jefe directo de esa persona, que puede ser resultar de esa persona. Entonces, en ese aspecto, usted manda los 3 expedientes y dice, ya con su resumen, y él lo lee para saber quién es la persona también, y hace las preguntas, y ya después dice, me parece de los 3 candidatos el número 2. Probemos con este. Y ahí es donde usted ya se sujeta a esas líneas. O en el caso, el jefe inmediato le puede decir, bueno, analicemos de estos 3, ya lo entrevisté y ya empiezan a hacer esa dinámica de plática y ver las ventajas, desventajas, las adecuaciones o las mejoras, o de cierta manera lo dispuesto en el puesto de trabajo y decir, bueno, quedémonos con este y hacemos el siguiente periodo, que es lo de la prueba, la contratación por periodo de prueba. Entonces, hay que hacer una preparación, jóvenes, un buen despliegue del desarrollo de una entrevista, que no hay que perder de vista, de cierta manera, estas líneas que están y que deben de ser planeadas. Ahí hay un bebé, si me lo saludan y de paso cierran el micrófono, por favor. Entonces, en este sentido hay que prepararse, no hay ir así a improvisar, no. A veces por mucha experiencia que pueda tener uno en los procesos de selección, siempre tiene que prepararse y hacer las adecuaciones pertinentes. Si en algún punto en la entrevista anterior me hizo falta algo, estar pendiente de que en las siguientes selecciones tienen que ir integrada esa información para no tener después que correr y a última hora estar retrocediendo. Si las cosas van bien, no va a tener que estar retrocediendo en algún punto. Entonces, en estos aspectos es importante que en esa entrevista esté consolidada, que esté adecuada, que nos anticipemos nosotros con respecto a lo que se requiere al puesto para que tengamos esa mayor seguridad. Otro aspecto importante es utilizar un lenguaje adecuado, propicio, que se entienda, que se pueda comunicar uno con la otra persona, generar una serie de preguntas correspondientes, como les decía, utilizar más una semiestructurada. En estos aspectos es necesario aclarar en algún punto cuáles van a ser las funciones, de dónde va a depender, cómo está la estructura de la organización, verificar de cierta manera con anticipación los datos que se está presentando, indagar, explorar, porque después uno le tiene que indicar, ¿verdad?, a la persona cuáles van a ser sus funciones. Y si el que está en la selección no conoce, entonces cuando el candidato le haga las preguntas al entrevistador, este no va a saber realmente qué responderle. Muchos otros puntos que están descritos aquí, ¿verdad?, que sirven de lectura para que ustedes el día del examen tengan dispuesto. ¿Qué debemos de considerar en los formatos de entrevista como en el formato de solicitud de empleo? Estas líneas, esos datos generales con respecto a la solicitud de empleo. Por eso es que en la tarea, una de las tareas, yo les pido la solicitud de empleo que sea revisada por ustedes, que la busquen porque hay plataformas que tienen estos formatos y que ustedes las pueden adecuar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ya en lo que corresponde a la entrevista, el formato estructurado, semiestructurado, se tiene que indagar los aspectos, decíamos, también, así como en la solicitud de empleo, educación, familia, relaciones sociales y la experiencia laboral. En el área de educación se investiga de cierta manera la trayectoria, cómo el sujeto se pudo adecuar al sistema educativo, cómo se fue forjando,
con cuáles actividades se relacionó, cuáles fueron las asignaciones que más disfrutó, y veamos verificando de antemano las competencias y las vamos comprobando en algún punto, porque con estas preguntas vamos verificando no solamente el saber que es una persona que estuvo en un lugar en un momento determinado, sino que más allá que pueda dar para la organización. Entonces aquí en esa plática nos damos cuenta, repito, quién es el sujeto, pero también las competencias que sí han sido fortalecidas. Y luego, ya cuando estamos en el día de hoy, como ya verificando en los últimos estudios que él hizo, nos damos cuenta si consolidó, porque puede ser que en el ámbito escolar educativo nos haya dicho, bueno, es que allá yo no quería estudiar, allá tuve inconvenientes, no me podía relacionar con las personas, pero tampoco nos podemos quedar solo con ese aspecto de esa vida escolar, estudiantil, sino que ver de cierta manera la vida ya profesional. Y en el caso, repitiendo lo de la parte educativa, cuando estuvo en la universidad, porque ya en la universidad le puede decir, no, y aquí ya me volví más responsable, aquí ya yo estaba más concentrado, estaba de cierta manera corriendo con las metas, y ahí usted va haciendo más preguntas. Pero ¿cuál es la diferencia de antes o ahora? Es que antes era inmaduro, hubiera conflictos, y cómo los fue resolviendo, le pregunta a uno, y cómo fue haciendo. Entonces él mismo le va dictando pautas de cierta manera, que eso le ayudan a que usted vaya anotando. Ojo, puede ser que la entrevista se grabe y usted pide el consentimiento o indique que esa entrevista va a quedar grabada, o que usted estratégicamente vaya haciendo sus anotaciones, porque a veces le pasa al psicólogo que pasa toda la hora ahí de la entrevista o los 40 minutos agachado y ni siquiera le da la cara a la persona. Y uno tiene que ver la disposición, repito, facial. En cada pregunta, cómo él le responde, desde el análisis corporal facial, porque puede ser que alguna pregunta le haya tocado algún sentimiento y se haya él bajoneado, como quien dice, o le dé la respuesta con contundencia. Entonces, en ese punto nos ayuda como psicólogos a analizar estos procesos. Y ahí les queda la información correspondiente, ¿verdad? Entonces, es importante, de cierta manera, verificar que si en la plaza que va a ocupar o el puesto él tiene relación de conocimiento, porque a veces es para el área contable y si él no tuvo esas líneas de conocimiento, hay que tener pendiente de ello, ¿verdad? O otra área, de cierta manera. Familiar, es importante verificar eso de la familia, aunque ahora en día dicen, no, es que aquí no solo por competencias, no, pero son personas. Esas personas devienen esas competencias, hay que ver de cierta manera cómo fueron enlazando esas competencias para llegar al día de hoy, en el proceso de la entrevista, al ser la persona que es hoy. Entonces, ¿para qué dicen algunos entrevistadores? Vamos a hablar de la familia. No, sí tienen que hablar, porque es un importante, es una relación importante. Si esa persona se ve afectada en su núcleo familiar, ¿cómo se va a disponer en el núcleo laboral de cierta manera? Y no es que va a dejar sus problemas en la casa, eso es falso, es que va a tratar de sobrellevar una situación que se le esté presentando en el ámbito laboral, porque podemos encontrar que una persona cuando la contratamos era la mejor y de repente tener una baja. Hay que ver entonces qué está pasando en algún punto. Puede ser que tenga problemas familiares y su rendimiento esté bajando en alguna situación. Entonces eso tenemos que de cierta manera haberlo identificado para darle un seguimiento a esta persona y es parte de hacer una buena y adecuada gestión. Es incorporar esas líneas actuales que se están indicando, pensar en la persona también. ¿Quién es la persona que está haciendo colaboración a la organización? Ya no solamente que sí nos debe importar el rendimiento, la productividad, pero es ser más humano el trabajo de cierta manera. Entonces aquí en este aspecto, por eso se vuelve importante indagar cómo es su núcleo familiar, con quiénes vive, cómo se relaciona y etcétera. Luego, el área laboral, en algún punto, si tuvo él o ella la experiencia, cómo fue todo el proceso, cuánto tiempo trabajó, cómo fue su primera experiencia en el laboral, por qué entró ahí, por qué salió, cómo se relacionó, cómo resolvió, y en fin, ir haciendo todas esas indagaciones correspondientes, porque estamos dándonos cuenta cuál es, de cierta manera, la actitud que ha tenido la persona frente al trabajo en algunos aspectos. A veces nos indican los estudios que una persona que ha rotado mucho por muchos puestos y ha estado poco tiempo, puede ser que usted también lo deje, ¿verdad? Inconcluso, porque ha tenido esta inquietud y dicen, no, es que yo he querido tener más experiencia, pero al final verificamos que lo que no ha tenido es concentración y ha sido una persona inestable
en algún momento. Entonces, eso no nos conviene de cierta manera, a menos que la persona haya trabajado, hay que discernir eso, en una institución que ha sido por contrato, ¿verdad? A término, y renovando contrato, que es muy diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque aquí investigamos la estabilidad de cierta forma que ha tenido esta persona y otras indicaciones que podemos encontrar en esa área de trabajo, que se procura de cierta manera la experiencia, si es que la que requerimos con experiencia, o nos indica en algún punto en esa entrevista los conocimientos que ha obtenido. Bien, hay tipos de entrevista, de cierta manera, que hemos venido hablando, que lo hemos dicho, que ahora están las entrevistas en línea, que han estado las entrevistas de cara a cara siempre, las entrevistas telefónicas, que ahí tenemos que tener algunas modulaciones y con la expertise vamos agregando nueva información cuando es telefónica porque no estamos viendo a la persona, a menos que ahora también se haga con videollamada. Entonces ahí vamos verificando de cierta forma que la persona active la cámara para que refleje esa otra condición que de cierta manera en presencial no la tenemos. Y cara a cara es cuando la persona está con la organización y con las personas que la están entrevistando. En línea, pues de cierta manera ahora hay tantos sitios o herramientas que se puedan utilizar para hacer estas entrevistas que la persona, pues aquí, repito, en Honduras se ha ido implementando. Desde la pandemia se han hecho con más frecuencia esa entrevista online. Otro punto es las por correo, que llenan un formulario. Estas son muy pocas aquí en Honduras, pero puede ser que por correo usted le mande alguna información que no terminó de completar en algún punto, que le hizo falta, entonces le comunican a través del correo institucional por formalidad, que de cierta manera genere más información en algún aspecto. Puede ser que, como les digo, complete un formulario y sea enviado también, ¿verdad? Pero es preferible hacerla cara a cara o en línea para ver las personas. Otro aspecto, chicos, antes de irnos a la receso, es las entrevistas por contenido. Aquí es donde ya venimos a intervenir, y esto siempre lo presento, este tipo de entrevistas que nos acompañan a la entrevista STAR, que generamos por competencias, realmente de situaciones que han pasado o de situaciones que no han vivido y que nosotros en algún punto queremos ver cómo puede conducirse esa persona. Entonces, hay preguntas en entrevistas que pueden ser y que se implementan, ¿verdad? Preguntas situacionales o entrevistas situacionales con preguntas situacionales o entrevistas conductuales. Y en las entrevistas situacionales son preguntas que se relacionan con el puesto, que se concentran en la forma en la que se comportaría el candidato ante una situación determinada. Entonces, aquí situacional se le pregunta, si en el caso usted está en una área y tiene personal a su mando y ese personal no está asistiendo, ¿qué haría usted de cierta forma, verdad? Entonces, una situacional de cierta manera porque un aspecto que se le está presentando. Entonces, estas preguntas están relacionadas con el puesto, donde usted pregunta y él responde cómo de cierta manera actuaría en una situación determinada. Y están en ese sentido, cuál es la conducta que él puede manifestar en ese aspecto, ¿verdad? Y luego están las conductuales. En este sentido, es una serie de preguntas relacionadas con el puesto que se concentran en la forma de cómo el candidato reaccionó. ¿Cómo reaccionó en un pasado si es que ha tenido la experiencia? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? De cierta manera. Entonces, en algún punto tenemos que tener mucho cuidado entre diferenciar la situacional con la conductual, más referente a la serie de preguntas que se van a formular en esa entrevista, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las situacionales? Una situación determinada, cómo se comportaría, las conductuales, cómo en algún punto reaccionó esa persona en una situación que se le pudo haber presentado. Bien, jóvenes, entonces nos vamos al receso de 5 minutos. Estaríamos regresando a las 8:10. 8:10, jóvenes. Bueno.
Pues el tiempo siento que se va así como bien rapidito. Estoy verificando las inasistencias. Los que tengan inasistencias y que todavía no han hecho lo del envío de la excusa, créanlo que me va a dar pesar, no pena, pesar sí. Bueno, sinónimo. En el sentido de cómo se utiliza la palabra, de que no va a entrar a hacer el examen, ¿verdad? El segundo parcial que está dispuesto para el 12 de octubre, el día miércoles en la universidad, es presencial. Entonces usted, por favor, si no ha enviado la excusa correspondiente, tenga bien de enviarla y colocarle en los anexos los medios de verificación correspondientes a la excusa. Aquí hay solamente 15 personas conectadas. No está José David Omar Benítez, esperando que se encuentre bien en el caso. Y la pareja, si le puede indicar, o a través del WhatsApp del grupo RISNA, le puede indicar o recordar que tienen que mandar las excusas al correo, a mi correo institucional con los medios de verificación para que no tengan problemas al momento de hacer el examen. Porque va a ser penoso decirle no, usted no puede entrar porque perdió el derecho a examen, ¿verdad? Entonces tengan pendiente de ello. Porque eso se lo hemos dicho desde el primer semana de clases, desde la segunda, lo hemos repetido, después cuando se mandó la presentación de la programación y luego ahí también está en lo que es la programación didáctica ya revisada. Bueno, en este sentido, entonces, venimos a verificar que dentro de esas entrevistas de cómo se puedan llevar a cabo, también está la entrevista por competencias, que hacemos una entrevista base y hacemos también la aplicabilidad en ese punto de algunas preguntas que pueden ser por competencia o dejamos otro instrumento generado para la entrevista por competencias. Entonces aquí verificamos esos conocimientos de algún punto, esa expertise, o no necesariamente que venga con la experiencia, ¿verdad? Sino cómo pueda la persona resolver por los conocimientos que ha ido adquiriendo en el proceso de su formación. Ahí lo vamos a verificar, vamos a observar cómo de cierta manera esta persona se expresa, se dirige, resuelve, actúa. Entonces, en este sentido, se utiliza por expertos que están especializados en las líneas de recursos humanos, en el proceso, repito, de selección. Y aquí llegamos nosotros a saber que si realmente el aspirante es la persona idónea para el puesto de trabajo. En este proceso verificamos esas conductas que en algún punto la persona pueda tener de ese desenvolvimiento, de ese actuar, porque se le puede generar con una serie de ejercicios y puede haber un comité evaluador. En este sentido, que estén evaluando a una persona o ese comité evaluador puede ser que esté evaluando a más de una persona en el mismo momento, que puede ser que vayan a la misma posición y se necesite en esa interacción hacer esa nivelación, perdón, esa averiguación. Pero aquí va a depender, repito, de la estrategia que quiera utilizar recursos humanos y se cuenta con el personal competente. En estas entrevistas, si hay una comisión o un comité, está claro, el de recursos humanos con otras personas que están orientadas y que conocen la institución o que conocen el puesto, o inclusive el mismo jefe que pueda estar de cierta manera verificando cómo estas personas se desenvuelven. Pero va a depender. Si ellos en la organización lo generan así porque tienen el tiempo, la dedicación, se hace. Y si no, de cierta manera lo puede hacer el que está en el proceso de selección, el psicólogo, en algún punto, ¿verdad? Entonces aquí va a depender de cómo sea el movimiento, repito, a las políticas de la organización. Aquí lo que estamos generando es verificar esos comportamientos, esas conductas a través de ese proceso de valoración que estamos indicando. Las competencias ya sabemos cómo surgen desde que McLellan lo fue generando, que decía que no solamente era medir el CI, sino que otras habilidades convertidas en competencias se podían encontrar de la persona. Entonces, aquí mismo ahora en día, los empresarios andan buscando esos aspectos de valorados y de valorarse en lo que se están generando ese contacto con la persona, verificando de cierta manera cómo la persona puede actuar. Antes solamente se podía uno quedar con la entrevista base, ¿verdad? Deme cuáles fueron sus funciones y ahora en día es cómo realizó esas funciones
¿Qué aspectos encontró en el proceso? ¿Cómo lo resolvió? Entonces, antes uno lo decía, las funciones tales. ¿Cómo fue qué asignaturas le gustaron más? Matemáticas, español. Bueno, pero no le preguntaban de cierta manera esos comportamientos que tuvo frente a una situación, a una circunstancia, ante un grupo. Ahora ya se enfoca uno más en hacer ese tipo de preguntas. ¿Cómo resolvió? Porque así uno va generando esas líneas de cómo esta persona puede, en un futuro, se pronostica cómo esta puede, de cierta manera, actuar en ciertos aspectos que se le pudieron haber presentado, o en el caso, repito, si no tiene experiencia, cómo la persona podría llegar a pensar, cómo lo podría llegar, repito, a resolver. Pensar y resolver. En este sentido, nosotros vamos a ver ese modelo STAR, que vamos a hablar sobre una situación que se le haya presentado, acerca de una tarea, qué acciones se tuvieron que gestionar y qué resultados se obtuvieron, para que esta persona se pueda evaluar y conocer las competencias que él pueda tener o ella. Entonces se formulan una serie de preguntas donde la persona va indicando cómo afrontó, cómo confrontó, cómo resolvió, cómo gestionó. Y aquí entonces vamos identificando las competencias que él se tiene, pero repito, comparándolas con el listado de competencias que están en el descriptor de puestos, en el perfil de puestos, de cierta manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, esta persona va para este puesto, estas son las preguntas que se le deben de hacer en base a estas competencias. Si estamos buscando puestos gerenciales, comunicación efectiva, liderazgo y otras líneas de competencia. Entonces, uno hace referencia, ¿verdad?, a las competencias que están descritas en el perfil, asimismo hacerle el abordaje a la persona que estamos entrevistando, porque a veces sí, andamos buscando competencias y de repente no las tenemos alineadas o descritas. Y esto es un problema porque él puede generar otras competencias y no necesariamente las que necesitamos para el puesto de trabajo. Eso tiene que quedar bien, bien claro, que son las que van a estar en el perfil del puesto. Esas son las que vamos a focalizar, a identificar si realmente las tiene o no las tiene el candidato. En otros casos, en otros trimestres, me ha resultado que el candidato no las tiene por completo, o las tiene a medias, o nunca las tuvo, y que la persona llegó a ese puesto por otras condiciones, de cierta manera, en algún punto, y ahí lo comprobamos, ¿verdad? Y luego sí es la que nosotros necesitamos para la empresa para la cual la persona está apuntando, que las debe de tener por lo menos. Y ahí les decía yo en el catálogo, en el diccionario, que se describen, ¿verdad? La competencia, qué criterios se deben de tener o tomar en cuenta para tener una puntuación. Yo siempre les comparto un diccionario de competencias que se los voy a mandar cuando terminemos la clase para que ustedes lo tengan. Es un ejemplo que encontré hace días y que todavía es relevante, todavía se puede tomar en cuenta como algo que se ha explicado y para que ustedes verifiquen que hay unos criterios que yo les decía, se puntúa de cierta manera. Si hay una escala de 25 a 100, 25 es lo mínimo, lo menos. 50 es la media, que estamos en duda. El 75 es lo sugerido. Y no digamos si es un 100%. Entonces, les voy a mandar yo ese ejemplo. Entonces, en la entrevista STAR, esas se las voy a retomar, pero ustedes tienen que leer qué condición tiene para cuando vayamos a la tarea número 4, que es la entrevista, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Y estos son los aspectos que se generan en la entrevista STAR. Etapa, por eso es STAR. Situación, la S, tarea, la T, A, acción y resultado que se pudo obtener. Para determinar este tipo de etapas y las preguntas que se tienen que abordar, hay una serie ya estipuladas que van en relación a la situación, que las preguntas van en relación a la tarea, que las preguntas van en relación a la acción y a los resultados. Y la descripción que significa la situación, la tarea, la acción y el resultado. Entonces aquí nosotros identificamos dentro del perfil del puesto cuáles son las competencias. Entonces si hay 5 competencias, sobre esas 5 competencias nosotros vamos a hacer las consultas pertinentes. Y ahí vamos a ir integrando la información que él nos genere o que ella nos esté generando, la persona, ¿verdad? En ese sentido. Entonces son aspectos que debemos determinar y tomar muy en cuenta al momento de hacer ese abordaje.
Bien, en el assessment, y ya para cerrar, son centros de evaluación que están dispuestos dentro de la organización o que pueden estar dispuestos como una tercerización, que sea otra empresa la que le provee este servicio. Pero de cierta manera, lo hacer Assessment Center es, de cierta forma, repito, entrevista de evaluación situacional, ¿verdad? Se trata de poner candidatos en una situación determinada en relación al puesto de trabajo y cómo éste lo puede resolver. Dependiendo del puesto de trabajo, asimismo se hace la acción o la pregunta. En este sentido, aquí nosotros vamos comprobando, verificando observadamente esas habilidades que la persona va disponiendo en el proceso que está generando él en el ejercicio que le han dado. Aquí los datos de cierta manera se convierten más confiables porque puede haber un grupo, un comité, repito, en este sentido que está haciendo el abordaje y que es importante que hay un comité para que todos puedan integrar la información y después hacer la discusión positiva, relevante de las líneas que más consideran ellos que se puedan rescatar del candidato. Entonces, en este sentido, se evalúan esas competencias. También aquí puede ser que se evalúen automáticamente los conocimientos, porque les digo, esa comisión o ese comité puede estar integrado tanto por recursos humanos, por quien puede ser el técnico o el jefe inmediato de esa persona, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aquí verificamos de cierta forma si completa, si reúne los lineamientos, los requisitos que indica el puesto de trabajo. Assessment es una evaluación, es una modalidad de entrevista donde usted ejerce de cierta manera, una línea más directa, donde está con el ejercicio, y la persona está elaborando ese ejercicio, y usted está integrando la información que está devenida de forma inmediata de ejercicio, puede de cierta manera ser complementarias con pruebas escritas o específicas con actividades dispuestas para el puesto de trabajo. Pueden haber simuladores también, o otro aspecto es que usted lo lleve al puesto directamente donde ya va a estar la persona y lo exponga en ese punto, que le diga, bueno, hágame usted que ya está contratado en la empresa. Y entonces son aspectos que evalúa uno en esos criterios, ¿verdad? Entonces, ahora en día se hace mucho estos assessment de cierta manera, y hay centros de evaluación o solamente se puede determinar como un assessment. Ustedes han escuchado, hagamos un assessment, que es la evaluación, ¿verdad? Donde se van a valorar de cierta manera esos comportamientos devenidas de unas actividades que se le van a generar a las personas, donde va a haber un panel de observadores en ese sentido. Entonces, cuando es un centro, es center, ¿verdad? Acuérdense los que son bilingües, y solamente de assessment, pues ahí es la evaluación sin llegar al centro, o a menos que la empresa tenga un centro de evaluación, pues ustedes ya lo derivan en el caso. Y si no, solamente decimos hay que hacer lo que es la parte de la evaluación, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que vamos a verificar en ese assessment o en esa evaluación de forma diferente a lo acostumbrado? Observar atributos personales, competencias laborales, cómo resuelve casos, cómo se relaciona en el entorno, cómo se dirige ante los que estén dentro del grupo haciendo esa evaluación, si es grupal, y luego cómo utiliza toda la información que se le está generando en el caso, ¿verdad? Aquí hay técnicas que se utilizan dentro de la evaluación, del assessment, que es estudio de casos, que se les da de cierta manera por escrito, o que se les da la información discutida para que ellos lo puedan interpretar, o pueden haber otras dinámicas grupales o individuales que puedan ser utilizadas para ver cómo se desenvuelve esta persona. En este sentido, entonces, ese assessment o esa evaluación está dispuesta según, repito, cómo la organización lo haya planificado, lo haya argumentado. Una vez que ya tenemos a los candidatos idóneos o al candidato que va a ese puesto de trabajo, se le va a impedir que se va a generar que va a ir una persona a hacer un estudio socioeconómico, una encuesta socioeconómica. Aquí sería un estudio más que una encuesta, pero bueno, o estudio, lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí. Estudio, me faltó la D. Donde ahí el objetivo es conocer el nivel y la situación familiar, el contexto económico, familiar, social que tiene el candidato,
devenido desde su familia, desde su casa, y se moviliza personas. Antes, mucho antes, se contrataba un trabajador social para que hiciera este estudio socioeconómico. Y algún momento se sigue haciendo para algunas instituciones, como tengo entendido en la banca. Todavía en algún punto para algunos puestos se hace, para evitar situaciones engorrosas de cierta manera y aspectos ilegales. Y luego, como segundo aspecto, la entrevista del jefe inmediato, quien es el que da la opinión. De cierta manera, si no hay un comité de evaluación, pues el que indica ya como último proceso y el que determina dentro de varios candidatos que se le puedan presentar, cuál es el que se va a quedar en esa posición. Y es importante previo, aquí creo que esto va antes, tengan pendiente eso, antes de que el jefe entreviste ya por etapa final, es los estudios médicos que a veces la organización pueda tener en algún punto sus médicos o sus clínicas, o pedirle que ya venga certificado los estudios médicos, donde por un notario indique o por un médico en algún punto, bueno, algunas, en el caso de la universidad, pide el examen médico, que lo hace un médico en papel membretado, pero que es rectificado, perdón, es verificado por un notario. Imagínense todo ese proceso, ¿verdad? Para poder entrar a la universidad, por lo menos para los docentes. Y luego para ver las condiciones de salud. Entonces, en este caso, puede ser que la empresa mande a algún médico o les indique a qué clínica pueden ir, o se los pidan a ustedes que vengan en una constancia donde se pueda disponer cómo está su condición de salud hasta el momento o cuál ha sido su condición de salud de cierta manera, y asimismo hacer la contratación. Luego que usted habló con el jefe inmediato o con los jefes inmediatos, entonces ya se indica y ellos dicen, bueno, esta es la persona que consideramos que se pueda quedar en ese proceso de prueba, así que pasemos ahora a la contratación. Entonces ya se completa el expediente, ya se verifican los resultados obtenidos, ya se le indica que la persona va a ser contratada, cuándo va a iniciar, bajo qué condiciones va a iniciar esa persona, cuáles serían sus beneficios hasta el momento y esas generales que se requieren al momento de hacer esa contratación, y luego determinarlas con un documento que se firman de ambas partes, que lo hace el representante legal de la institución y no el psicólogo, sino que el representante legal de la institución como el gerente general. Bueno, entonces ya para finalizar, jóvenes, este es un proceso que podemos nosotros ir haciendo, ¿verdad? En el caso, lo que corresponde a los perfiles, a los descriptores, al análisis de puesto. Luego, viendo que si hay necesidad dentro de la organización, cómo están los criterios de solicitud de colaboradores, asimismo uno va haciendo el análisis para hacer la publicación, en lo que le llamamos nosotros reclutamiento o captación, y luego la selección derivada por una serie de entrevistas, por una serie de estudios que se tienen que hacer, donde se estructura, ¿verdad?, la información, cómo la vamos a manejar para poder determinar bien el proceso. Y se hacen los filtros correspondientes. Luego vienen las otras entrevistas, sean técnicas de conocimiento, para la aplicación de pruebas psicológicas, también entrevistas por competencias, como les venía diciendo. En algún punto solo hacen entrevista base, en otro punto solo hacen entrevistas por competencias, en otros procesos solo hacen evaluaciones como el assessment, o hacen una combinación de cierta manera. Eso va a depender de cómo lo tengan las políticas. Se genera la preselección en algún punto porque generamos de cierta forma cuáles pueden ser de tantos candidatos que se presentaron o de tantas personas cuáles pueden ser los candidatos idóneos, los que están cualificados de cierta forma, ¿verdad? Para ya apuntar en algún punto de cierta manera la decisión que se va a tener para contratar a esa persona. Y luego el punto, una vez que se contrata, generar la inducción. Después de la inducción vienen otros procesos que son muy importantes, que eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Primero es una inducción, luego vienen los entrenamientos junto con las capacitaciones, la evaluación del desempeño y todos los otros criterios que podamos encontrar en un buen manejo de la gestión del talento humano. Bien, jóvenes.
Esto ha sido parte de la teoría de este primer momento, que es un repaso en algún punto de lo que ustedes pudieron haber visto en trabajo 1 y algunos otros criterios que se pudieron haber integrado a trabajo 2. Con esta información ustedes van a llegar a hacer el examen del primer parcial. Para el segundo parcial va a quedar la evaluación del individuo más la capacitación. Entonces esos dos temas van a entrar en el segundo parcial. Y luego en tercer parcial va a entrar lo que corresponde a la higiene y seguridad, al ambiente laboral, que es un tema bien interesante, muy bonito también. Bueno, comentarios, consultas. Aquí les voy a recordar para que anoten, estimados. El examen del primer parcial es el 12 de octubre, es el día miércoles. Recordando que el día de octubre no vamos a tener clases por el feriado. Luego, ustedes van a presentar las fichas técnicas el 13 de octubre, que es el día jueves. Por eso, cuando se les dijo, le mandé a decir en el chat la semana anterior, creo que el día viernes, con Rizna, que por favor fueran avanzando con la ficha técnica. En el caso, yo necesito que ustedes con esa ficha técnica lleven los lineamientos correspondientes, que se los voy a presentar en este momento. Entonces, anoten, ¿verdad? El día miércoles 12 de octubre va a estar el examen presencial. Este mismo día, en la segunda hora, le vamos a explicar cómo van a hacer la tarea 3, que es el análisis de puesto, que yo se los voy a mandar para que tengan el formulario, que tengan el formato, perdón. Y luego, ustedes el día 13 de octubre, que es un jueves, van a tener que enviar al aula virtual en el tiempo que se especifique, ¿verdad? De 7 a 11 y fracción, para que puedan subir la ficha técnica. Aquí van las generales. Esta es una asignatura teórica práctica con el propósito de preparar al estudiante para desenvolverse con efectividad en el área de psicología industrial u organizacional. Aquí tenemos como base el conocimiento de qué pruebas se pueden aplicar en el área de recursos humanos, en la contratación de personal. Ojo, a veces cuando no buscamos bien las pruebas, podemos tener fallas y errores. A veces dice que es para el área educativa y a veces dice que es para el área de contratación. Pero hay que verificar que realmente cumplan los requisitos porque generalmente más se orientan al área educativa y no quizás al área de recursos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso ya las doy yo mejor listadito. Porque a veces me he encontrado que me ponen pruebas y dice para selección, pero no necesariamente cumplen con los requerimientos para un buen proceso de selección. Entonces por eso puse aquí, describí mejor dicho, las que ustedes van a buscar. En este sentido, siempre recuerden que la información no solo es copiar y pegar, porque yo ya he detectado que muchos solo van a un sitio, esta es la información, y la van pegando y no se van dando cuenta que realmente qué consiste. Tienen que leer antes de buscar esa información, tienen que tener criterios, jóvenes, no solamente por salir a las carreras o porque no tuve tiempo. Ojo, las tareas no se permiten en otra línea que no sea el aula virtual en el tiempo y en la fecha indicada, con anterioridad y explicada por mi persona. Tengan pendiente de eso y antes de enviarme la información como pareja, siéntense, revisen, estén seguros de lo que están haciendo para que luego la puedan enviar. Y solamente una persona la envía, ¿verdad? En ese sentido, por eso que están ya asignados como pareja. Porque no acepto tareas por otra línea, solamente por el aula virtual. Si alguien, hoy me toca empezar a revisar la tarea 1, si alguien no la subió del grupo o de la pareja, se quedan sin esos 10 puntos. Bien, no es recuperable y ahí lo dice en las normativas y se lo expliqué desde el inicio. Entonces, ¿qué elementos van a corresponder en la tarea número 2 del primer parcial? La portada, información general en la tarea 1. Ustedes ya en la tarea 1 tienen ahí los lineamientos de la portada. No quiero estar volviendo a retomar que no le puso, que no le dejó, que lo escribió mal en la portada cuando ya se les explicó en la tarea 1. Allá en la tarea 1, ojo, porque a veces me copian, ¿qué tarea es? La 1 y de repente es la tarea 2 porque ni siquiera eso lo borraron. O a veces la fecha de la tarea anterior, tengan pendiente de revisar eso. Y si se les hizo alguna sugerencia, porque se las hago en la página, perdón, en el aula virtual, en las observaciones de la tarea,
Ahí les describo, y a veces ni leen esas observaciones, léanlas para que mejoren, porque el hecho no es aplazar, a mí eso no me interesa, que mejoren en estas acciones. La presentación del equipo en una página, de cierta manera, lo que ahí se les indica, ¿verdad? Que está en la tarea 1. Se incluye a los estudiantes, ver cuadros, lineamientos, tarea 1, se dio formato de instrucciones en este apartado. Aquí en este de presentación del equipo, en una página siguiente debe escribir carrera, asignatura, presentación del equipo. Bien, esto es lo que ya se les dijo anteriormente. Entonces, ustedes consígnense con la tarea 1. En este caso, a veces no pido que venga el candidato. No lo pido. En las otras tareas sí, porque ya es con referencia al candidato. Aquí solamente anoten esto, porque lo voy a evaluar. Solamente tienen que venir la pareja. Usted y su compañero y usted. Aquí no viene el candidato, porque son pruebas psicométricas. Anote esto, el número 2 de la presentación del equipo. En la tarea 2, en la presentación del equipo, solamente van usted y su compañero usted. En la bitácora van estas generales. Aquí no vamos preguntando del candidato. Ojo con esto, que es una variante, ¿verdad? Si no se fijaron, fíjense. Entonces, una variante, que es lo que va a ir ahí. Y luego el objetivo general de la tarea 2, no de la tarea 1. No hay que inventar cosas que no se han pedido. Tienen que ser cosas que están solicitadas y explicadas. Y en el caso aquí, si tienen bastantes acciones, entonces en la siguiente página, por eso les doy aquí este ejemplo, porque a veces se me equivocan o no lo hacen, continúan en el cuadro en la siguiente página y no viene con los títulos. Entonces mejor copie, si es que no le da la oportunidad de terminar la información en una página y tiene que seguir en una siguiente, entonces vuelva a copiar el cuadro y lo pega. ¿Vamos entendiendo, jóvenes, el proceso? ¿Alguien que me responda? Bien, perfecto. Sí. Antes yo no les ponía cuáles pruebas psicométricas. Ahora sí se las pido, porque me traían unas pruebas que me costaba revisar, porque tenía que averiguar si realmente existían o si realmente eran de sitios seguros. Entonces está el manual moderno y TEA Ediciones, que esas les pueden generar a ustedes información. Algunas de estas pruebas están en línea, otras posiblemente solo estén en papel y lápiz, y otras están en ambas posturas, ¿verdad? Tanto en papel y lápiz como en línea. Entonces usted verifique toda la información posible, ¿verdad? Toda la información posible que puedo obtener de esa prueba. Entonces, ¿cuáles van a ser? Van a ver de inteligencia, van a ver de rasgos conductuales, van a ver de personalidad, van a ver de inteligencia emocional, van a ver de estilos de dirección, para que ustedes se enteren que existe esa prueba y que en algún punto se ha utilizado de valores, de juicio social, que se usa mucho en papel y lápiz. Y luego con las que ustedes apliquen en la batería que ya está dispuesta con Metrotecnia, ahí van a encontrar la de las competencias, que eso está excelente y está bien garantizado. Y me lo han indicado que lo utilicen ustedes, muchas de mis colegas que están al 100% en los procesos de aplicación de pruebas. Entonces, para el área de selección, el área de recursos humanos. Entonces, estas son las 11 pruebas que yo necesito que ustedes investiguen. Que las investiguen de forma científica, de forma real, que no anden mintiendo ni poniendo, describiendo cosas que no correspondan. Entonces, aquí está el cuadrito donde ustedes van a colocar la información. Y de cierta manera, ustedes le pueden dar un toque especial a la presentación del documento, pero que estas líneas que ya se generan de forma específica tienen que ir, ya que le den un toque de forma, ¿cómo le puedo indicar aquí? De presentación, ya es situación de ustedes, pero de fondo, o sea, de forma y de fondo, ¿verdad? De fondo tiene que ser lo que estoy pidiendo. De forma, ustedes le pueden dar su propio diseño, pero que respete los lineamientos. Entonces, no se confundan, así como está tal cual, ¿verdad? Lo presentan, pero bien presentado. Porque a veces me presentan de fondo, nada que ver, y de forma bien bonito, ¿verdad? Y a veces yo lo que necesito es el fondo, porque es lo que ustedes van a tener que procesar e interpretar. Entonces, aquí hay una nota que dice, para realizar cada ficha se debe guiar con la información solicitada en este cuadro. Cada aspecto solicitado debe de venir con información de calidad
de calidad y verídica, nada de estar copiando de lugares que no correspondan o que no estén seguros que realmente sean o pertenezcan a la prueba que les estoy pidiendo. Describir cuando la aplicación o administración de las pruebas sea en papel y lápiz, y si ambas, y si una prueba se puede aplicar tanto en línea como en papel y lápiz, pues descríbanla, los usos que se le pueden generar. Entonces, esa información, entre más usted busque, va a enriquecer sus conocimientos de cierta manera, y después lo vamos a aplicar en un momento determinado con el sistema que ya les expliqué que lo van a tener que hacer, que es la compra de las pruebas en línea. Bien. Entonces, aquí, ojo, se dice la ficha técnica, el nombre del test, el número de ficha, porque tiene que haber un orden. A veces resulta que me quieren hacer así como engañar, y por eso las llevo hasta numeradas ahora, porque antes pedía algunas otras baterías y de repente se saltaban de la 1 a la 4. Y ya me decían, no están todas las pruebas, licenciada, y de repente no estaban. Entonces ahora estoy pidiendo hasta que las enumere, para yo irme a fijar de que realmente está cumpliendo con lo solicitado. Entonces, vienen 5 condiciones. Características, nombre del test con su breve reseña, los autores, la categoría en que está dispuesta, y la categoría significa si es para selección de recursos humanos, ¿verdad? Evaluación de recursos humanos o para la contratación que decimos nosotros, pero claro, la evaluación psicométrica. Procedencia, si fue adaptada, cuál es el objetivo del test, qué es lo que mide, la aplicación y la administración, cómo se debe realizar, el tiempo de aplicación, cómo viene conformado con los ítems, la edad a cuál corresponde la información o el test que corresponda, porque a veces puede ser que nos limite y diga, no, para menores de tales años no, se puede aplicar para cierta edad en adelante. Tienen que tener toda esa información. Los materiales que requiere la prueba, si es en papel y lápiz, ¿cuáles? Si es en línea, el qué también se tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, si ustedes, repito, anoten esto, hay una prueba que se usa de las 2 modalidades, esa información la tienen que integrar en la ficha. Si solo está en una modalidad virtual, en línea, que generalmente puede ser, ya les digo cuál, puede ser la de LEAD, puede ser que esté nada más en línea, pero las otras están en papel y lápiz. El MOS, papel y lápiz. DIS, papel y lápiz. MBTI, papel y lápiz. 16 factores, papel y lápiz, y también en línea. OTIS está en papel y lápiz. Wonderly, todas estas están en papel y lápiz. Y también algunas de ellas están en línea. Entonces, ojo con esta información, porque las 2 me las describirían, ¿verdad? Para que tengan ustedes ese discernimiento de saber qué se necesita cuando es papel y lápiz, que se aplica, ¿verdad? Un cuadernillo o hoja de respuestas, y cuando es en línea. Ojo, para cada una de las fichas, después del cuadrito me van a colocar la fuente bibliográfica o el enlace donde sacaron la información, para yo ir a buscar ese enlace y verificar que la información que ustedes me están generando en esa ficha es la que corresponde. Y luego, en los anexos, que este documento lleva anexos, es la información referida donde ustedes fueron organizándose, donde ustedes fueron trabajando como pareja, buscando la información, y que se reunieron para revisar tanto el contenido como la presentación del documento, y verificando antes de mandármelo. Entonces, estas son líneas que tienen que seguir ustedes. Y estos son los criterios de evaluación, ¿verdad? Los que yo adjunto para que ustedes puedan ganarse esa puntuación. Y ahí están descritos. Miren, ¿qué es lo que debe de presentar? Entonces, ¿cuántas fichas van a ver? ¿Cuántas pruebas estoy pidiendo yo? 11 fichas. Con la información tanto de papel y lápiz como el uso en línea. Es lo que tienen ustedes que generar para que vayan explicando con los aspectos que ahí están, las características, en la descripción del test, en las instrucciones, en la calificación y otros elementos que pueden venir de cierta manera en la prueba, porque ya sea que sea aplicada en línea, ¿verdad? Entonces ustedes ahí generan esa otra información. ¿Entendimos el proceso de estas fichas, jóvenes? Sí. Suri, Rizna, María, Sí, Marily. Bueno, entonces, si tienen si tienen alguna duda en este transcurso de la semana, yo sé que estamos en feriado, pero tenemos que avanzar porque el trimestre apremia, ustedes me la pueden hacer vía WhatsApp, y ahí va a disculpar Rizna si la vamos a saturar.
en el caso, pero que sean preguntas realmente puntuales, o a veces entre ustedes se apoyan mucho en ese sentido, ¿verdad? De que, fíjate que no le entendí el proceso, no escuché bien, si me pueden apoyar. Entonces, sean los más objetivos posibles de la información que yo les estoy generando, generarla oportunamente así de la misma manera, para que no tengan inconvenientes. Bien, jóvenes. Entonces, de hoy a mañana les estaré mandando los lineamientos de la tarea 3 con los respectivos formatos para que los analicen, para que los verifiquen. Y luego yo les explicaré el día del examen, que es el 12, miércoles. Ahí les explicaré los formularios de análisis de puesto para que ya los vayan a aplicar. El jueves 13 de octubre ustedes me van a subir la ficha técnica para ya en esa semana yo les pueda generar lo que es la calificación también. Y también generarles lo que es la calificación de el resultado de su examen presencial. Estudien esta presentación resumen, que es lo que viene de cierta manera en contenido en el examen. Que está un 50% es lo que cuesta el examen teórico y el 50% es la parte práctica, que donde viene la presentación del equipo y de ustedes, pues ustedes y el candidato, perdón, donde está lo de la ficha técnica que nos va a servir para el preámbulo antes de que ustedes apliquen en línea las pruebas psicométricas. Y luego va a estar el análisis de puesto para ver qué hace esa persona, qué hace el puesto en el cual ha sido contratado su candidato, y recordando que ahí vamos a utilizar muchas estrategias de interpretación, de análisis para poder hacer una buena redacción. Este formato siempre lo he utilizado en algún punto de las otras clases porque sigo la misma dinámica de lo que es la malla curricular, pero ojo, no es de copiarse, no es de pedir un formato antes prestado porque puede ser que haya una variante en este otro formato que yo les mande. Entonces ustedes háganlo como de inicio, ¿verdad? En algún punto, porque a veces puede ser que me generen cosas diferentes. Bien, jóvenes, voy a pasar lista de asistencia. Permítanme un momentito, permítanme un momentito. Bien, vamos a pasar lista de asistencia. Josué Alexander. Presente, Lic. Jorge Armando. Presente, presente. Suri. Presente, Lic. Ivy. Presente, Lic. Recuerden llenar el formulario del digital. Sí. Rizna, que me dijo que iba a estar escuchando. Ajá. Irma. Ajá. Irma. Presente, Lic. Sí. Hoy Presente. no hemos platicado con Irma la experiencia. No, hoy no, hoy hemos estado en total silencio. En silencio. Sí. Pero vamos a seguir platicando más adelante con la experiencia de cada uno de ustedes. Sí. Sí. Karen Mejía. Karen. Presente, Lic. Saúl. Presente, Lic. María Luisa. Estaba bien puntualita también María Luisa ahí conectada. Sí. Marely. Presente. Presente, Lic. Marcio. Presente, Lic. Hoy sí no tuve inconveniente, ¿verdad? Pero no me mandó la excusa, Marcio. Tiene que mandarme. Hoy se la voy a enviar, Lic. Chicos, eso tengan pendiente. Si ustedes hoy no se pudieron conectar por un caso, ¿verdad? Mañana mismo manden la excusa, no dejen pasar el tiempo, porque eso habla mucho de ustedes como estudiantes. Eso se valora. Soad Calona. Presente, Lic. Si deben excusa, mándenla, porque yo no quiero decirles, mire, jóvenes, usted no va a entrar al examen. Va a entrar a la segunda hora, pero no al examen porque van a perder 50 puntos. Ilian. Presente, licenciada. Hoy no hemos hablado con Ilian tampoco. Joshua. Presente, Lic. Aleida.
Presente, Lick. Bien, quien hizo falta es David, así que háganle saber a David que tiene que mandar su excusa, ¿verdad? Para que no tenga inconvenientes al momento de presentarse al examen. Espero que hayan entendido el panorama, la situación. En algunos puntos he sido repetitiva. Es por la condición de cómo está la teoría dispuesta y cómo está en la parte práctica. Y les apuesto que esta teoría sí se implementa en la parte práctica y como experiencia sí lo he hecho yo. Y lo consulto siempre a los que están en los procesos de aplicación de instrumentos, cómo lo están haciendo ahora en día, cómo están haciendo la tramitología. En algún punto está aquí verificado, como les digo, bajo mi experiencia en relación al contenido que ustedes están mirando. O sea, que todo lo que sea de contenido, que sea comprobado, que yo lo he tenido como experiencia y que me lo han generado otras personas, lo explico así como se los he venido comentando. Y siempre se respeta la teoría porque son líneas que en algún punto nos pueden servir para hacernos pensar, tomar decisiones en base a algún esquema, en base a alguna temática que ya fue analizada y que no está puesta solo por estar puesta, ¿verdad? Entonces tengamos pendiente de ello. Nos vemos, éxitos en esta semana. Ahí quedan en algún punto, de cierta manera, con tareita. Pero toca, ¿verdad? El que esté estudiando en algún punto, pues esos días libres tiene que concentrarse algunas horas para que pueda fortalecer esos conocimientos con las tareas. Entonces, cuídense, jóvenes, éxitos les deseo y nos vemos el próximo miércoles. Tengan todo buen día. ¿Será que puedo hablar con usted un momento? Sí, Irma. Es Suri. Ah, Suri. Es que mire que Irma, mire que activó algo, pero es que Irma está saliendo. Ajá, Suri. Muchas gracias y que tengan bien feliz descanso, aunque yo sé que también Igual. hay trabajo en casa. Sí, también. Sí. En todo el tiempo hay que estar trabajando, sí. En todo lo que Siempre, ustedes sí. hacen es trabajo, sí. Hasta luego, Lick. Mucho gusto. Bueno, cuídense.